suficiente. A ver, ¿qué características hay que retomar de las cosas que dicen ellos dos? Primero, en efecto, la fotografía sirve para comunicar. La fotografía siempre es un lenguaje. Siempre que vemos una imagen, estamos comunicando algo, ¿no? El tema es qué herramientas podemos usar y qué cosas podemos utilizar nosotros para comunicar efectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos comunicar alegría, comuniquemos alegría. Que si queremos comunicar temor, comuniquemos temor. Que si queremos comunicar magnificencia, o pequeñez, o grandeza, o gordura, o lo que queramos comunicar, tengamos los elementos y las decisiones y sepamos qué decisiones tomar para poder comunicarlo efectivamente, ¿sí? Yo creo que una de las grandes ventajas de este concurso es que en efecto, como tú decías, uno deja registro, uno deja una huella, ¿no? Y es importante entender que la fotografía siempre es una huella, siempre es un registro de algo que pasa. Pero nosotros decidimos qué características tiene ese registro. Nosotros decidimos qué características le damos. Todos podemos tomar una foto de Bellas Artes, o de Chichén Itzá, o de la Alhóndiga de Granaditas, o de la Plaza de Armas de Zacatecas. Pero nosotros decidimos qué comunicamos de esos lugares. Nosotros decidimos si queremos que esos lugares sean altos, si queremos que sean chaparros, si queremos que sean magnificentes, si queremos que se vean llenos de gente y llenos de vida, o si queremos que se vean solitarios, o si queremos que sean peligrosos, ¿no? Nosotros vamos a utilizar distintas herramientas para comunicar diferentes cosas. Para poder hacer esto es importante que entendamos cómo funciona la fotografía. Entonces, lo primero que tenemos que entender es algo que se llama perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Vamos a hacer un ejercicio muy básico, muy elemental, ¿no? Quiero por favor que cierren su ojo derecho, que se pongan a ver enfrente, justo enfrente a algún punto, y cierren su ojo derecho. Y luego quiero que cierren el izquierdo y que los empiecen a alternar, cerrando primero un ojo y luego el otro. Y si se fijan, va a cambiar radicalmente lo que ven con un ojo a lo que ven con el otro, a cómo ven con los dos ojos juntos, ¿sí? Los seres humanos tenemos un tipo de visión que se llama visión binocular, es decir, que vemos con dos ojos todo el tiempo. El tema es que todos los dispositivos fotográficos, ya sea una cámara, ya sea un celular, ya sea la cámara de una computadora, solo tienen un lente, solo tienen un ojo, ¿sí? Y entonces ven de manera diferente, ¿sí? La fotografía, en realidad, tenemos que darnos cuenta nosotros de que es un mecanismo visual, de que es algo que traduce lo que existe en 3 dimensiones en 2. Suena muy elemental, suena muy básico, pero en la medida en que nosotros tomemos conciencia de eso, podemos hacer mejores fotos. ¿Cómo hace eso la fotografía? A través de un invento del Renacimiento que se llama perspectiva. ¿Qué es esto que aparece aquí? Si alguno de ustedes llevó dibujo técnico en la secundaria, se acordarán que la maestra, una de las cosas que les enseñaba a hacer era líneas, puntos de fuga, y a trazar líneas de dirección que te permitieran justamente representar en 2 dimensiones lo que pasa en 3, ¿no? Yo puedo percibir ahorita que el compañero de la playera de verde, ¿no?, está a cierta distancia de mí. Si yo estoy dibujándolo a él, lo que haría para representar que él está más lejos que el proyector es dibujarlo más pequeño, ¿no? Es lo que pasa en este tipo de cuadros. Si nosotros hacemos un dibujo, siempre las cosas más lejanas aparecen más chiquitas. Y hay otro tipo de trucos. Por ejemplo, si nosotros dibujamos las cosas más oscuras, también damos la sensación de que están más lejos, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la fotografía trabaja toda bajo la dinámica de la perspectiva. La foto siempre está traduciendo 3 dimensiones en 2 dimensiones. En la medida en que nosotros entendamos esto, vamos a poder manipularla mejor. ¿Cuándo se va a ver afectado eso? La perspectiva está diseñada, está construida visualmente para tener un solo ojo puesto exactamente a 90 grados del sujeto que se está representando, ¿no? Si nosotros queremos representar de la manera más fidedigna, ¿sí?, el volumen y el tamaño de un cuerpo, tenemos que hacerlo a exactamente 90 grados, ¿ok? Ojo, no es siempre lo que vamos a querer hacer. También cabe la posibilidad de que queramos representarlo distinto a como es directamente, ¿sí? Ahorita vamos a ver una serie de ejemplos, pero eso es lo que se modifica cuando uno cambia el ángulo de visión. El ángulo de visión es muy básico. Es cuando uno ve a nivel de suelo, a contrapicada, que es ver algo del suelo hacia arriba, o picado, que es ver algo del suelo hacia abajo, ¿okay? Esos son los 3 posibles ángulos, ¿sí? Conforme nosotros variemos eso, vamos a cambiar la perspectiva y lo que se ve en la imagen. Ahorita vamos a poner ejemplos concretos. Primero voy a mostrarles una serie de esquemas y luego vamos aterrizando
en ejemplos. Siguiente cosa que nosotros tenemos que considerar. Les decía hace rato que nosotros tenemos un tipo de visión que se llama visión binocular, es decir, que tenemos dos ojos. Si ustedes se paran derechitos y extienden los brazos, ¿sí?, sin mover los ojos, va a haber puntos de sus manos que alcancen a ver. Por ejemplo, si yo los extiendo aquí, alcanzo a ver mis pulgares. ¿Sí? Y alcanzo a ver sin mover los ojos todo lo que está en medio de mis pulgares, pero lo que está más allá no. ¿Ok? Eso es gracias a que con mis dos ojos yo puedo percibir todo un ángulo de visión. ¿Ok? Si por el contrario cierro un ojo, voy a poder seguir viendo lo que pasa en mi pulgar derecho, pero ya no lo que está pasando en el pulgar izquierdo. Esto restringe mi ángulo de visión. Y lo mismo le pasa a la cámara. Las cámaras, los lentes que tiene la cámara, tienen cierto ángulo de visión. Y eso nos va a permitir apreciar más o menos elementos en la imagen. Vamos a ver un ejemplo. Sí. Estas son variaciones de los ángulos de visión. Sí. En una cámara profesional, en una cámara reflex, ya sea digital o análoga, el objetivo tiene asociado un número en milímetros. El objetivo es el lente. Ese número puede ser 20 milímetros, 35 milímetros, 100 milímetros, 300 milímetros. Y eso tiene que ver con el ángulo de visión en la imagen. Lo que nosotros tradicionalmente llamamos zoom, ¿no?, a lo que le decimos ese acercarse en la imagen, en realidad es restringir nuestro ángulo de visión. ¿Sí? Pensemos en esto. Si yo estoy parado aquí y tomo una foto de todos ustedes, si tomo una foto con un ángulo de visión amplio, estoy incluyendo a todas las personas en la imagen, desde la compañera de rosa hasta el compañero de verde, ¿no? Todos están en la imagen. Si yo restrinjo mi ángulo de visión y solo enfoco al compañero de la playera azul, es como si hiciera un zoom. Eso es lo que se llama zoom. O telefoto, cuando se usa un objetivo de cámara profesional. Lo que estoy haciendo es acotar mi visión. En el tipo de fotografías que está pidiendo Wikiloves Monuments, eso va a modificar la cantidad de elementos que hay en la imagen. Fíjense qué distinto es el contenido. Esta imagen es de Londres, de uno de los monumentos más importantes del mundo que se llama London Eye, que es esta rueda de la fortuna. ¿Ok? Qué distinto es ver todo el panorama. Cuando nosotros vemos un panorama amplio, ¿sí?, cuando tenemos un ángulo de visión amplio, podemos incluir muchos más elementos. Y entonces eso nos da más información sobre la parte de la ciudad y la circunstancia en donde se encuentra el edificio que estamos retratando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, nosotros aquí podemos ver que está al lado de un río, que hay jardines, que está en medio de edificios muy altos, ¿no? Conforme vamos cerrando, en el de 35 milímetros, bueno, pues ya no alcanzamos a ver los jardines, pero todavía queda que está claro el río y empezamos a percibir mayor cantidad de detalles. ¿Sí? Llega un momento en que nos cerramos tanto en que aquí obtenemos muy poca información del contexto. No sabemos nada de los jardines, no sabemos nada del río, nos costaría trabajo determinar en qué ciudad se encuentra, pero alcanzamos a percibir mucho más detalles sobre la construcción de la rueda de la fortuna y sobre los edificios que hay atrás. Por eso hay que controlar el ángulo de visión. En la medida en que nosotros abrimos o cerramos nuestro ángulo de visión, incluimos o dejamos fuera distintos elementos en la foto. Ahorita voy a ponerles un ejemplo también de que conforme más se abre el ángulo de visión, van a ocurrir deformaciones en la imagen. Voy a poner un ejemplo muy concreto, pero es algo que hay que tener en cuenta y hay que estar pensando todo el tiempo. El siguiente elemento, y este me parece que ya lo vieron en la plática de ayer, tiene que ver con la profundidad de campo. La profundidad de campo le vamos a decir a la cantidad de elementos que aparecen en foco cuando uno ve una imagen. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio rápido con las manos. Si ustedes se ponen la palma de la mano muy cerca de la cara, ¿sí?, y enfocan su mano, se van a dar cuenta de que todos los elementos que aparecen detrás se desenfocan. Si por el contrario enfocan las cosas de atrás, la mano se va a desenfocar. ¿Ok? Lo mismo pasa con una cámara. La cámara pone el foco en un lugar. Y dependiendo de la apertura de diafragma que se haga, va a haber elementos que queden enfocados o fuera de foco. ¿Sí? No me voy a detener mucho en esto porque me parece que ya lo vieron ayer, ¿no? Pero entre mayor sea la apertura de diafragma, hay menor profundidad de campo. Es decir, entre este número que viene en sus cámaras reflex sea más chico,
hay menor profundidad de campo. Esto porque hay que tomarlo en cuenta, porque hay veces que nos interesa que haya poca profundidad de campo. Por ejemplo, si yo estoy tomando una imagen de, por ejemplo, en este caso en el Palacio, ¿no? Y lo que quiero resaltar es que este tipo de escultura en forma de gota es única de los palacios árabes de cierta parte de España y quiero que se note mucho más la gota que todo el contexto, entonces me interesa que lo de atrás aparezca desenfocado. Si por el contrario lo que quiero enfatizar es cómo este tipo de escultura juega con el resto de elementos ornamentales del palacio, entonces quiero que haya mucha profundidad de campo. O sea, quiero que todo lo que la cámara esté viendo esté enfocado. Y entonces tengo que cerrar muchísimo el diafragma de la imagen. Un poco lo que estoy tratando de que veamos todos es que cada una de las decisiones que toma el fotógrafo sirven para darle cierto contenido a la imagen. Vamos, lo importante es que ustedes, cuando se pongan enfrente de un monumento que van a retratar, tengan una decisión previa. Digan, yo quiero hacer de este monumento esto. Quiero que se vea grande, quiero que se vea chico, quiero que esté enfocado, quiero que esté desenfocado, quiero que se vea el contexto o quiero que se vea el detalle, ¿no? Bueno. Esta imagen no es de un monumento, es una fotografía de un fotógrafo mexicano que se llama Eniac Martínez, pero es muy útil para retratar el tema de los ángulos. ¿Sí? Fíjense cómo este sujeto crece simplemente por estar retratado de abajo hacia arriba. Eso es un ángulo en contrapicada. Lo mismo pasa con un edificio. ¿Sí? Si nosotros queremos reflejar que un edificio es alto, ¿qué hacemos? Lo retratamos de abajo hacia arriba. ¿Sí? Ahora, este tipo de imágenes van a formar triángulos siempre, ¿no? Y esos triángulos hay que saber aprovecharlos justo para resaltar la magnificencia. Otro tipo de imagen completamente distinta es si retratamos de arriba hacia abajo. En este caso, la fotografía nos permite generar una sensación de intimidad. Vamos a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, si nosotros buscamos aquí Bellas Artes, es uno de los monumentos que está en la lista del concurso y seguramente va a ser de los más fotografiados. Fíjense qué distinto es Bellas Artes en una imagen como esta. En esta imagen, el simple hecho del ángulo que escogió el fotógrafo deja elementos fuera y pone otros. ¿Sí? En este caso, bueno, esta es la exhibición que se hizo sobre Botero y está el caballo puesto ahí. Pero fíjense cómo, simplemente por la decisión de tomarla de arriba hacia abajo, el autor eliminó todos los elementos de la cúpula. ¿No? Puede que lo haya hecho a propósito, puede que no, pero ustedes a la hora de participar en el concurso tienen que hacer este tipo de decisiones de manera consciente, ¿no? Si uno de los elementos más representativos de Bellas Artes son las cúpulas, no parece precisamente una buena decisión cortar las cúpulas por cómo se tomó la imagen. Por el contrario, fíjense que ahí. Fíjense qué toma tan interesante se logra cuando la imagen está tomada en picada. Una imagen que está tomada de arriba hacia abajo nos permite apreciar todos los jardines y Bellas Artes completo. Ahora, ¿se acuerda lo que les había dicho del ángulo de visión? Cuando uno utiliza un lente por abajo de 18 milímetros, empieza a deformarse la imagen y pasan este tipo de cosas. Si ustedes se fijan, en esta imagen pareciera que el espacio es curvo. Es decir, todos han estado en Avenida Juárez y saben que Avenida Juárez es completamente recto. Y sin embargo, aquí hay una especie de curva. ¿Sí? Esta curva se produce por el lente que se utilizó. Les voy a poner otro ejemplo. En esta imagen de Eric Gervais del centro histórico, también el horizonte se deforma por el tipo de lente que se utilizó. Hablando nuevamente de los ángulos de visión. Además de los ángulos de visión, estarán de acuerdo conmigo en que uno puede acercarse o alejarse de la imagen. Esta imagen fue tomada de abajo hacia arriba, ¿sí? Pero fíjense cómo aquí el fotógrafo se situó en el ángulo preciso para que salieran las cúpulas, ¿sí?
Ahora, este fotógrafo decidió deliberadamente incluir cierta cantidad de elementos. Si él se hace más hacia atrás, hubiera incluido parte de la Alameda, acá los jardines, hubiera incluido la otra estatua de Beethoven que está de este lado, y hubiera incluido también una parte del edificio del Banco de México. ¿Okay? Cuando él toma esta decisión, aísla a Bellas Artes, nos hace centrar nuestra visión en una parte del edificio. ¿Sí? Ojo, él también está escogiendo elementos que nos permiten apreciar muchos detalles distintos. Si se fijan justo en el ángulo en que se situó, nosotros alcanzamos a ver una parte de la cúpula, una parte de la fachada y una parte también del costado. ¿Sí? Esta es una buena decisión. A lo mejor podría haber mejorado algunas características de su foto, pero en términos de qué cosas dejo dentro o dejo fuera de la imagen, es muy importante. Este video fue elaborado por la Universidad de Colombia, ¿no? El audio no nos importa mucho porque lo voy a ir explicando yo ahorita. Siempre que nosotros tomamos una imagen, estamos decidiendo qué cosas quedan dentro y qué cosas quedan fuera. Y eso se conoce como planos fotográficos, ¿ok? Un plano fotográfico depende del cuadro de la imagen y de qué elementos dejamos ahí. Lo que esta chica nos va a mostrar ahorita es qué elementos quedan fuera o dentro de cada uno de los distintos tipos de encuadre. Este tipo de encuadre se llama plano general. ¿Sí? Un plano general nos permite apreciar al sujeto completo. Si ustedes se fijan, aquí podemos verlo y tenemos una gran cantidad de elementos. Conforme el plano se va haciendo más corto, nosotros perdemos referencia del contexto, pero ganamos detalle. En el plano entero, el sujeto sigue siendo completamente visible, pero perdemos elementos contextuales. Si ustedes se fijan, ya no podíamos ver el poste ni algunos elementos del edificio. Un plano americano es aquel que está puesto de arriba de las rodillas hasta la cabeza del sujeto. ¿Okay? Este cuadro nos permite apreciar tanto la vestimenta del sujeto como los rasgos de su cara. ¿Sí? Se llama plano americano porque es un plano que viene de las películas del oeste, en donde se utilizaba para poder ver las pistolas que los pistoleros traían aquí, se hacía ese tipo de encuadre. Un plano medio es el que cada vez más se acerca al sujeto y está puesto por arriba de la cintura. ¿Okay? Siempre tengan en cuenta esto, conforme el plano se va cerrando, vamos ganando detalle y ganamos intimidad. ¿Sí? Nos vamos acercando más y más al sujeto. Un primer plano es el que nos permite apreciar los rasgos del sujeto que estamos fotografiando. Todos estos planos tienen ventajas y desventajas. La ventaja, por supuesto, aquí es que ganamos muchísimo detalle, pero perdemos contexto. Dejamos de ver en dónde está situado el sujeto. Por último, un primerísimo primer plano se llama el que ubica directamente solo uno de los rasgos del sujeto. En el caso de que no se trate de un sujeto, sino de un objeto, este plano se llama plano detalle. Por ejemplo, si yo estoy fotografiando Bellas Artes y en lugar de retratar el edificio completo, retrato solo uno de los fragmentos de la fuente o de la puerta, eso se llama plano detalle. ¿Sí? Más allá de entender cómo encuadramos, cómo decidimos qué cosas quedan dentro o fuera del cuadro, tenemos que entender también cómo acomodamos esas cosas en el cuadro. Voy a poner pausa aquí. Ok. Siempre que nosotros trabajamos en una foto, podemos dividir el espacio que nosotros estamos fotografiando en 3/3, tanto arriba como abajo. ¿Ok? Podemos trazar 2 líneas así y 2 líneas acá. ¿Ok? Esta regla, esta cuadrícula que pueden activar en todas sus fotos y pueden activar en todas sus cámaras, más vamos a hacer una prueba aquí rápida. Yo los estoy viendo ahí. Y ahí está activada la cuadrícula. ¿Sí la ven? Ok. Esta cuadrícula marca siempre 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Esta cuadrícula se puede activar en los iPads, en los iPhones, en todas las cámaras SLR, en todas las cámaras compactas, ya sean Nikon, Canon, Sony, Philips, la marca que sea. ¿Ok?
Esta cuadrícula es la que nos va a indicar en dónde tenemos que poner los puntos de la imagen. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio sobre la perspectiva? La perspectiva era un sistema de leyes que se inventaron en el Renacimiento para traducir a 2 dimensiones lo que nosotros percibimos en 3. ¿Ok? Esas leyes funcionan de manera muy concreta y funcionan igual para todos nuestros cerebros. Nosotros percibimos el espacio en perspectiva en 2 dimensiones según estas leyes, según esta división del espacio. Siempre que ustedes quieran colocar algo que llame la atención, lo tienen que poner en uno de estos 4 puntos. ¿Ok? Así funciona nuestro cerebro. En particular, las personas que vivimos en Occidente, vamos a tender a ubicar con mucha mayor facilidad lo que esté ubicado en este espacio. Este es el punto más fuerte de cualquier imagen. Si ustedes están construyendo una imagen, por ejemplo, ya no digamos de Bellas Artes, sino de Chichén Itzá, y está la pirámide, y lo que quieren es que la pirámide llame muchísimo la atención, pero que además se alcancen a percibir el pasto y los otros edificios de alrededor y el juego de pelota y no sé qué, tienen que poner la pirámide aquí. Este es el punto central de la imagen. Lo que nuestro cerebro identifica inmediatamente cuando ve una foto está ubicado aquí. Si lo ponen en cualquiera de los otros 4 puntos también va a funcionar. ¿Sí? Esto se denomina ley de los tercios. Ustedes dividen su imagen en 2 tipos de tercios, horizontales y verticales, y van a obtener 4 puntos clave. Esos 4 puntos son los puntos más importantes para que ustedes sitúen los elementos de la imagen. ¿Ok? La siguiente ley tiene que ver con el horizonte. Al estar trabajando con imágenes de monumentos, ustedes van a tener muchas veces que situar un horizonte. La ley del horizonte lo que marca es que nosotros siempre vamos a situar el horizonte en una de estas 2 líneas. Ojo, el horizonte es una línea imaginaria que nosotros percibimos como el fin del espacio que estamos fotografiando. ¿Sí? Siempre tenemos que situar el horizonte en uno de estos 2 lugares para que no sea incómodo a la vista. Por la perspectiva y por la forma en que mira la cámara y en la que mira nuestro cerebro, para nosotros siempre va a ser más fácil leer la imagen si el horizonte está en cualquiera de esas 2 líneas. Esta imagen, ¿no?, es una imagen de algo que podría ser considerado un monumento, es un faro, ¿no?, y si se fijan, es una imagen agradable justo porque cumple las leyes de la composición. ¿Sí? Es decir, porque los elementos que aparecen en la fotografía están ordenados de la manera en que para nuestro cerebro es más cómodo leerlos. ¿Sí? Ojo, no tiene que estar exactamente aquí, no está exactamente en el punto clave, pero este faro está puesto muy cercano aquí. Y el horizonte, que es esta línea, está situado en uno de los tercios de la imagen. Si el horizonte estuviera en medio, resulta incómodo para nosotros. ¿Cuántas veces no les ha pasado que toman una foto, por ejemplo, de un atardecer en la playa, y si el atardecer está justo en medio, se ve rara, ¿no? No sabemos explicar muy bien por qué, pero la sentimos extraña, la sentimos chistosa. Es justo por este tipo de leyes, ¿no? Fíjense en esta imagen, por ejemplo. Uno de los elementos clave, que es la persona que se va alejando, y la otra, la persona que está viendo aquí, están puestos los 2 en los puntos claves de la imagen. Y además tenemos una línea que los conecta, línea que está formada por el barandal de este muelle, ¿no? Siguiente, esto es en San Juan de Ulúa. También los 2 elementos que más llaman la atención, que son la carreta y la torre, están puestos en los 2 puntos clave. Y el horizonte está situado exactamente en el tercio de arriba. ¿Sí? Esta es una imagen con una buena composición. Ahora, esta última ley no la vamos a revisar, es la que me salté en el video. Siempre que ustedes tengan el rostro de una persona, lo ideal es situarlo en uno de los tercios. Y que haya 2 tercios de espacio antes de su mirada. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que el otro está viendo. Si nosotros dejamos suficiente espacio, nos sentimos cómodos con la idea de que él está viendo algo acá. Si él está situado aquí, nuestro cerebro automáticamente quiere ver lo que él está viendo y le pide más información de la que trae la foto. ¿Ok? Entonces, siempre que retraten a alguien o a algo que parezca que está viendo, porque también puede ser una estatua o un coche o una mascota o lo que sea,
siempre póngalo en el tercio de acá. Fíjense en esta imagen, por ejemplo. Esta imagen, ¿sí?, nos permite en realidad, por el tipo de encuadre que escogió, apreciar muchos de los elementos que constituyen el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Este encuadre nos permite, por ejemplo, ver el contexto en el que está, en una avenida grande, ¿sí? Nos permite apreciar la cúpula, parte de la fachada y parte del costado. Sin embargo, tiene demasiados elementos en la imagen, ¿no? Es decir, es una imagen que no estamos seguros de que sea del Palacio de Bellas Artes. Tiene mucho ruido en la imagen, tiene muchas cosas, demasiados elementos. Están los coches, están las personas, están los postes de luz y los cables que se atraviesan además por todo alrededor. Y además, como era un día muy soleado, se ven todas las nubes. ¿Sí? Esta es una foto problemática, tiene demasiada información. ¿Ok? Aunque el encuadre sea bueno, la persona eligió un encuadre que ocupa demasiados elementos. Muy distinto de un encuadre como este. Si se fijan, este encuadre, por ejemplo, nos permite apreciar las mismas cosas que en la foto anterior, es decir, aquí alcanzamos a ver que está el eje central, ¿no? Vemos que está en el centro de la ciudad, se ven las nubes de un día soleado, pero en la medida en que está tomado de arriba hacia abajo, las personas se ven chiquititas, los cables de luz se esconden como parte de la calle, ¿no? Y de todas maneras alcanzamos a percibir todos los elementos de la fachada y de la cúpula. Este es un encuadre mucho más inteligente que el otro. Ahora, esta persona tomó la decisión de mostrarnos una imagen de Bellas Artes total, que nos permite apreciar el palacio por completo. No es un palacio, no es una imagen que lo haga parecer monumental. Como esta, hace que Bellas Artes se vea mucho más grande de lo que realmente es, porque está tomada de abajo hacia arriba. Y porque además en la edición esta persona decidió acentuar los puntos de luz y fortalecer el contraste en la imagen. ¿Sí? Todo eso nos ayuda a tener una imagen mucho más intensa. Esta imagen, por ejemplo, tiene un encuadre bastante cerrado, ¿no? Sí alcanzamos a percibir algunas cosas, por ejemplo aquí algunos arbolitos, pero en realidad no sabemos bien de qué parte de Chichén Itzá se tomó esta imagen. Ahora, ¿qué fortalezas tiene? Un elemento muy interesante como el chacmol está puesto aquí enfrente y está puesto justo en uno de los tercios. Y la pirámide está situada a la punta en otro de los tercios, ¿sí? Es decir, esta persona decidió efectivamente poner la pirámide y el chacmol en dos de los puntos áureos, en dos de los puntos que nuestro ojo va a notar con mayor facilidad. Cosa muy distinta de lo que pasa acá. ¿Sí? Si se fijan, esta imagen nos permite en realidad apreciar muchos más elementos de Chichén Itzá que la otra, ¿no? Es decir, nosotros alcanzamos a ver aquí las columnas, vemos que tienen boca de serpiente y vemos completo al chacmol, que no lo veíamos en la otra imagen. Pero ¿cuál es el problema que tiene esta foto? Al igual que la primera foto de Bellas Artes, tiene demasiados elementos. ¿Sí? Y lo que nos llama la atención, lo que está puesto en los puntos claves de la imagen, son las columnas, no el chacmol. Él se pierde un poco porque está justo en medio. Esta imagen, por ejemplo, es mucho más interesante. El horizonte, que es la línea que aparece aquí, está situado en uno de los tercios. Y además, la torre del observatorio está puesta en el otro tercio. ¿Sí? Si ustedes se fijan, justo la punta y la escalera están en los puntos áureos de la imagen, en los puntos clave, que nuestro cerebro ve directamente. Esta imagen es mucho más atractiva para nosotros. En este caso es mucho más evidente, ¿no? Pero un ángulo, que trabaja a contrapica, es decir, de abajo hacia arriba, hace que el edificio crezca muchísimo, ¿no? Hace que el edificio se proyecte hacia arriba de manera importante. Volviendo a la importancia del encuadre. Esta imagen nos permite apreciar mucho más del contexto en donde está Chichén Itzá, ¿no? Vemos un cielo completamente despejado, alcanzamos a ver parte de la selva, apreciamos el edificio en su conjunto. Sin embargo, creo que coincidirán conmigo que esta imagen es mucho más aburrida que la otra, porque está mal compuesta. ¿Sí? Porque aunque el horizonte esté en uno de los tercios, la torre está justo en medio de la imagen. Y eso parte la composición. En lugar de estar situado en uno de los tercios, que como sería más natural para nuestro ojo, está puesto justo en medio. Y eso la convierte en una imagen problemática.